Evangelización y extirpación de idolatrías en América. La evangelización. La labor evangelizadora tuvo como fin convertir a los indígenas en prácticas de la fe católica. Para ello buscaron la forma de acabar con las prácticas idolátricas que los vernaculers poseían, atacando a sus principales dioses y destruyendo todo signo de su culto, como por ejemplo los huacas, los apachetas y los malquis. Durante todo el siglo XVI, los religiosos crearon una forma única para que los evangelizadores y doctrineros realicen su labor con efectividad. Sin embargo, los misioneros se daban en cuenta que el culto a los dioses andinos como Pariacaca o Iyalpa continuaba, pese al esfuerzo de las órdenes religiosas por detenerlo. Frente a ello, los doctrineros tomaron una decisión: se realizaría una caza de todos los ídolos y dioses andinos para la total erradicación del culto idolátrico en los Andes. Causas de la evangelización. Los pueblos indígenas empezaron a consistir en la conversión a la religión cristiana de pueblos politeístas paganos. Los indígenas adoraban a los elementos naturales, como lo es la lluvia, el sol, la luna, las mareas, etc. Ellos no necesitaban causas o motivos, solo les importaba el control económico y político, extinción de la raza mexica, destrucción del patrimonio histórico y cultural colosal, al quemar las bibliotecas de Tenochtitlán y Texcoco, declinación de las culturas prehispánicas y festividades, destrucción de Tenochtitlán. Métodos empleados para la evangelización. Existían tres métodos, los cuales eran las doctrinas, las deducciones y las reducciones. ¿Por qué este libro no está del todo bien? Porque del libro no explica bien el método que se aplicó en la evangelización hacia los indígenas. Sin embargo, los sacerdotes indígenas eran obligados a hacer una retractación pública y los reincidentes eran reclutados para ser catequizados y dejados en libertad. Causas de la evangelización. 1. Los europeos consideraban que los indígenas eran infieles, que debían ser cristianos para que no se condenaran al infierno. 2. El interés de la corona y de la iglesia por imponer la fe para implementar sus estructuras sociales, tanto sociales como políticas y económicas. Y como último tenemos la justificación cristiana y refuncionalización de instituciones de autoridad, como la teocracia y la mita, para lograr la sumisión de los indígenas a su explotación como la mano de obra. Métodos de la evangelización. La evangelización empezó desde la llegada de los españoles, que venían dispuestos a conquistar, pero también trajeron algunos sacerdotes para evangelizar a las personas que se encontraban como lo eran los indígenas. Los sacerdotes les enseñaban a los indígenas varias normas españolas, como sus costumbres, idiomas y su creencia, etc. Los sacerdotes, después de que creyeron que sí les estaban enseñando a leer, escribir y a casi todos los indígenas para que pudieran reclamar todos sus derechos, dejando en claro los abusos que los españoles en muchas circunstancias cometieron contra ellos. Y como por último tenemos sus consecuencias. Las consecuencias de la evangelización: hubo una mezcla de su religión con la católica. Siguieron con sus orishas o santos, pero les cambiaron el nombre. En definitiva, no perdieron toda su identidad, por lo menos en cuanto a africanos se refiere. Siguen practicando sus ritos, hacen sacrificios de animales. El sincretismo. Al destruir los lugares de culto, la religiosidad aborigen se trasladó a sus ídolos y amuletos. La institución religiosa tuvo un papel muy importante en la colonización americana, especialmente en Chile. Los reyes católicos y sus sucesores estuvieron obligados a promover la evangelización y constituyeron un patronato real sobre la iglesia, por el cual se aseguraba la retribución o remuneración del clero, la construcción de iglesias, catedrales, conventos y hospitales. El clero también percibía en muchos casos el tributo del indígena y disponía de haciendas trabajadas mediante encomendados, esclavos, indígenas o asalariados. Gracias.